Arriba las manos. Bueno, entonces, estábamos diciendo que cuáles son los valores de, digamos, que tenemos en cuenta, o qué cosas tenemos en cuenta a la hora de seguir a un paciente con diabetes, y no hablo de seguirlo a la casa, por supuesto, sino que hablamos de a Se largo agotó, plazo, sabemos lo la que dijo. posibilidad de que desarrolle complicaciones. Entonces habíamos dicho eh, hemoglobina glicosilada, glucemias pre- y postprandiales, tensión arterial, HDL, LDL, triglicéridos, agregamos colesterol, ya que está, colesterol, HDL y LDL. ¿Esto es solo para diabético tipo 1 o para diabético tipo 2 No, también? para los dos. ¿Y en el 2 también volvemos a ver la insulina o no le prestamos particular atención? Repetime, ¿qué? ¿En el 2 sí le prestamos atención a la insulina o no No, tampoco? no, si queremos podemos hacerlo dentro del inicio del diagnóstico. Ya después la insulinemia no se suele pedir como valor de pronóstico. Es decir, porque ya una vez que es diabético, nos interesa el valor pronóstico, porque esto es valor pronóstico no de la enfermedad como que aparezca o no, sino como, De las complicaciones que pueda llegar claro, a claro, tener, claro. exacto, como valor pronóstico de aparición de complicación. Colesterol les dije, el peso me faltó, que no lo nombré en ningún momento, el peso corporal, y ahí estamos. Por supuesto que el paciente tiene que hacerse periódicamente, en forma anuales periódicamente, un fondo de ojo, ¿cierto? También me dice tema fondo de ojo, ¿no? Sugerirle al paciente que sea fondo de ojo. Pero bueno, los valores los valores entonces de estas cosas, estos valores nos van a hablar de qué es lo que sucede con estos pacientes, ¿cierto? Con respecto a la hemoglobina glicosilada, nosotros dijimos que el valor de 5,7, ojo, Pene, porque recién me preguntaron, ahora estoy pensando, 5,7 o 6, ¿no es cierto?, a 6,5 hace referencia a los valores de glucemias alteradas, ¿no es cierto? O sea, el que va a dar glucemias, intolerancia, el que va a tener intolerancias, no, ¿cómo se llama? Sí, el que va a tener intolerancia a la glucosa y el que va a tener insulina resistencia, 5,7 a 6,5 o 6 a 6,5. Pero por arriba de 6,5 ya considerábamos como un valor de corte para diabetes. Porque recién me preguntaron y ahora que pienso, no. Me quedaron los que, o sea, normal por debajo de 5,7, si quieren 6, prefiero 5,7, por debajo de 5,7, normal. De 5,7 a 6,5 son esas glucemias alteradas, de las que hablábamos, modificaciones en la glucemia que no son diabéticos, y de 6,5 para arriba hablamos de diabetes. Ahora, una vez que está diagnosticada la diabetes, esto venía a cuento de esto, una vez que está diagnosticada la diabetes, ¿cuáles son, cuál es el criterio a tener en cuenta? ¿Qué hago? Le mido la glucemia, la hemoglobina glicosilada al paciente. ¿Y qué pretendo yo? Pretendo que su hemoglobina glicosilada esté por debajo de 7. Es como el criterio y cambia. Yo ya sé que es diabético. Ahora no pretendo que el paciente tenga por debajo de 6,5. Pretendo que tenga por abajo de 7. ¿Se entiende? Si tiene por abajo de 7 miligramos por ciento, considero que está bien, que está dentro del cumplimiento de los parámetros que yo quiero. Es decir, tiene una hemoglobina glicosilada deseable. ¿Está bien? O sea, con el paciente, pero como no es normal, no, ya sé que no es normal, pero el paciente tiene diabetes. Entonces, si tiene una hemoglobina glicosilada 6,8, bueno, fenómeno. Pero ¿cómo? Me dijiste que 6, por arriba de 6,5 es diabetes. Sí, ya sé. Pero no importa, yo no necesito o no estoy buscando que tenga una hemoglobina glicosilada normal.
¿Está bien? No pido que la tenga por debajo de 5,7. Con que la tenga en 6, 6,5, 6,8, bueno, estoy conforme. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, entonces, valores predictivos y lo que yo estoy buscando, que es lo deseable. ¿Está bien? Valores ¿por qué? Porque valores sostenidos por arriba de 7 me representan la posibilidad de que desarrolle tempranamente complicaciones, o más temprano las complicaciones. Glucemia. La glucemia basal. Bueno, decía antes, yo no quiero que la glucemia basal esté en 70. Yo quiero glucemias basales entre 90 y 130. ¿Está bien? Glucemias basales entre 90 y 130. Pero ¿cómo? Me dijiste que si tiene 122 no es una glucemia normal. No, ya sé, pero estoy hablando del paciente diabético. No espero que tenga glucemias basales de 80, de 90. Si tiene de 100, 110, fenómeno, mejor. Perfecto. Y las postprandiales, después de comer, con que las tenga por debajo de 180 también estoy feliz y contento. O sea que tenga glucemias postprandiales de menos de 180 es un buen valor para valor predictivo. Con respecto a la tensión arterial, la idea es que mantenga presiones por debajo de 130 para la máxima y de 80 para la mínima. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Por qué? Bueno, en el caso de lo primero, la hemoglobina glicosilada de la glucemia, por la glicosilación no enzimática, es decir, yo sé que las glucemias elevadas, preprandiales, postprandiales y la hemoglobina glicosilada me están representando que se están glicosilando todas las proteínas de su plasma y que se están glicosilando todas las proteínas de sus vasos y de los tejidos, la que sea. Es decir, se me está glicosilando la persona en vivo y en directo. Entonces, como sé que la glicosilación se asocia, por lo que vimos antes, a complicaciones, entonces, por eso no quiero tener esas glucemias elevadas. Con respecto a la tensión arterial, necesito que las tensiones arteriales sean lo más bajas posible. ¿Por qué? Porque la hipertensión me desarrolla, por un lado, lesión de los vasos sanguíneos y propensión a enfermedades que este paciente por lo más probable que tenga, como son la ateromatosis, las enfermedades vasculares cerebrales, pero además la hipertensión sostenida me daña al corazón y me lo lleva a una cardiopatía hipertensiva. Entonces, la conclusión de esto es, tengamos las presiones por debajo de 130 y 80. Además, como sé que estos pacientes van a desarrollar hipertensión o tienen tendencia a desarrollar hipertensión, entonces cuido más todavía la tensión arterial. Si el paciente ya tiene nefropatía, las tensiones arteriales tienen que ser más bajas todavía. Es decir, las tensiones arteriales de la nefropatía para la máxima, en vez de ser 130, el nivel deseable es 125 e incluso 120, la máxima, y la mínima es 75. Si el paciente ya tiene la nefropatía. ¿Está bien? O sea que, nada, por un lado veo la patología, los números como valor predictivo de desarrollo de complicación. ¿Está bien? Bien, y por otro lado, los tomo como parámetros para tener en cuenta cómo mantengo al paciente lo mejor posible. Con respecto al colesterol total, los niveles siempre preferibles por debajo de 200. ¿Está bien? Ese no cambiamos mucho. La HDL, preferible tenerla por arriba de 40 en el hombre y por arriba de 50 en mujeres. ¿Está bien? Valores deseables para estos pacientes, por arriba de 40 en el hombre, por arriba de 50 en la mujer. La LDL. La LDL habitualmente la necesitamos un poquito, no hace falta que tengas con 130 está fenómeno, pero en estos pacientes es preferible que la tengan por debajo de 100. ¿Está bien? Por debajo de 100. Y si tiene factores de riesgo cardiovascular asociados, preferible por debajo de 70. ¿Está bien? No queremos la LDL en el organismo de estos pacientes. ¿Por qué? Porque las fabrican anormales, porque las LDL se oxidan fácilmente por el metabolismo oxidativo que tienen alterado, porque se glicosilan y se pegotean dentro del
por debajo del endotelio. No quiero LDL en estos pacientes. Cuanto menos LDL tengan, mejor para mí. Bueno, para el paciente. ¿Está bien? Entonces, menor riesgo cardiovascular, menor riesgo de desarrollo de ateromatosis, menor riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Triglicéridos por debajo de 150, ese no hay grandes cambios. Y después me queda la microalbuminuria. ¿Qué es la microalbuminuria? Bueno, habitualmente las proteínas, la más importante del organismo, la proteína más importante, la albúmina. ¿Está bien? La albúmina es la proteína más importante. La albúmina es la proteína más importante. Entonces, las proteínas no se filtran en el riñón, se supone, y se filtra, si se filtra pequeña cantidad, y esa pequeña cantidad que se filtra no se reabsorbe. ¿Está bien? Se filtra y se reabsorbe por endocitosis. Perfecto. Como se filtra por endocitosis, se reabsorbe por endocitosis, suele pasar que el mecanismo de reabsorción también tiene limitaciones. De modo tal que cuando la carga de proteína es significativa, no se reabsorbe la proteína y empieza a eliminarse por orina. Entonces yo puedo medir en orina cantidades de proteína y en vez de medir proteína en forma general, la mido como microscópicamente, mido lo más chiquitito que pueda. Habitualmente la excreción de proteína en 24 horas, porque es microalbuminuria de 24 horas, se pide la orina de 24 horas y se ve la cantidad de proteína que se elimina. La albúmina de 24 horas son más o menos, que se eliminan en la orina, son más o menos unos 30 miligramos por debajo, perdón, no unos 30, por debajo de 30 miligramos por día. Eso podemos llegar a eliminar. ¿Está bien? De hecho, cuando hacemos un análisis de orina común, no de 24 horas, sino de una sola parte, es decir, de la primera orina de la mañana, la proteína es prácticamente indetectable porque los niveles son muy bajos. Calculen si estamos eliminando 30 miligramos día, en una emisión eliminamos muy poquito, y ese poquito se considera como 30 al máximo, pero si uno elimina 5 miligramos día, está eliminando, no sé, medio miligramo por cada emisión de orina, o sea que se considera como indetectable y eso se considera normal y se pone no contiene. Pero entonces si uno hace las microalbuminurias, ya está buscando albúmina en la orina en pequeñas cantidades. ¿Sí? Eso se puede hacer, por supuesto, pero hay que focalizar en buscarlo. Pues entonces la microalbuminuria significa que ya se orinan más de 30 miligramos por día de albúmina. Entonces encuentro más de 30 miligramos por día de albúmina en esa orina de 24 horas, y entonces digo que hay microalbuminuria. Esto es entre 30 y 300 miligramos por día. Por arriba de 300 miligramos por día de eliminación de albúmina, se habla de proteinuria. ¿Está bien? O sea que proteinuria es eliminación de más de 300 miligramos por día de albúmina o de proteína. Bien, entonces la microalbuminuria, ¿qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es que el riñón está dejando filtrar más cantidad de la que se puede reabsorber. Conclusión, el aparato de filtración no está funcionando bien. Glomérulo en peligro. ¿Está bien? Ese es el sentido de la microalbuminuria. Es decir, tener microalbuminuria significa que tengo algo que no tendría que tener en la orina y que lo estoy teniendo. ¿Está bien? Entonces me está diciendo lesión renal. Entonces me está hablando de la posibilidad de desarrollo de lesión renal. Entonces, si el paciente no tiene microalbuminuria y yo lo voy manteniendo así, piqui, entonces
llega, entonces nada, me estoy resguardando de que el paciente esté haciendo una nefropatía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos valores que les contaba son lo que se busca del paciente. El peso corporal, por supuesto, siempre tratar de que sea un índice de masa corporal por debajo de 25, y si esto no se logra, por lo menos debajo de 30. ¿Está bien? Mantener, aunque sea con sobrepeso. Pero índice de masa corporal, entonces, también tenerlo en cuenta como, en realidad, en el peso, ¿no es cierto? El índice de masa corporal relacionado con el peso, como también parámetro para evitar las complicaciones a largo plazo. Por último, Profe, una pregunta. Entonces, ¿el valor deseable de la microalbuminuria es menor a 30 para el diabético? lo deseable para la microalbuminuria, perdón, es que no la tenga, es que tenga menos de 3, claro. Lo deseable es que no tenga microalbuminuria. ¿Está bien? Decía entonces, bueno, entonces eso, controlar el peso. Y el fondo de ojo, por supuesto, tiene que controlarse anualmente los ojos, porque eso determina también si el paciente está haciendo complicaciones o no. Por último, nada, hay que decirle al paciente que preste atención a su pie, y nosotros podemos prestar atención a su pie respecto de que le aparezcan lesiones en el pie, porque eso también son signos de que sus glucemias le están trayendo complicaciones o que están iniciando complicaciones. Es decir, control del pie respecto de su sensibilidad, respecto de que haya lesión. Entonces, si uno controla estas cosas, está controlando la posibilidad de aparición de complicaciones en estos pacientes. Generalmente, si el paciente tiene glucemias normales, se maneja con glucemias más o menos normales, es decir, glucemia entre 90 y 130, todo lo demás se va manteniendo bien. Pero, ojo, porque hay que controlar cosas por las dudas. Va a ir controlando. Lo mismo, porque puede desarrollar, por ejemplo, el paciente hipertensión, mantiene su glucemia normal y desarrolla hipertensión como cualquier otra persona. Estos pacientes tienen mayor propensión a tener hipertensión. Entonces, bueno, controlar eso, porque la hipertensión también puede ser la puerta de entrada de complicaciones para estos pacientes. Entonces, nuestros objetivos se miden. Los objetivos de tener al paciente con un estado general óptimo y sin complicaciones se miden a lo largo de la vida. Se miden con estos parámetros. ¿Está bien? Se miden con estos parámetros. Bueno, entonces ya tengo el paciente más o menos catalogado, y ya tengo más o menos quién es el paciente diabético, cómo es el tema del paciente diabético. ¿Qué se hace con el paciente diabético? Bueno, el paciente diabético inicialmente, ahora vemos después objetivo en general, pero primero hablamos de lo que es el manejo del paciente diabético respecto de la dieta, ¿no es cierto? La dieta, más que la dieta, este paciente tiene que aprender una nueva vida. El paciente diabético tiene que aprender una nueva vida, no hay opción. Tiene que aprender a vivir de nuevo. Es decir, tiene que aprender que si se cuida, hace una vida prácticamente normal. Y si no, es un tema. ¿Qué iba a decir? Bueno, entonces, ¿qué hago con el paciente diabético? Bueno, dieta va a necesitar, por supuesto, ejercicio va a necesitar, o sea, el control de lo que come, ejercicio y eventualmente medicación. Son las tres patas, entonces, son tres patas básicas del tratamiento de la diabetes. ¿Vale? Tres patas básicas, entonces, control de la dieta, el ejercicio y la medicación. Tener en cuenta que una cosa respecto de esto. El paciente que es diabético de tipo 1 no puede salvarse de utilizar la insulina. ¿A qué viene esto? Viene a que, no, bueno,
y no será que si yo me cuido con la comida, entonces, no, no tiene que cuidarse con la comida. Diabético de tipo 1 necesita insulina. No, no hay acá cuestión de, o sea, no tenemos, digamos, magia no hacemos, ¿está bien? No hay que hacer magia. El paciente diabético tipo 1 necesita aplicarse insulina, ¿está bien? Bueno, también, está bien, una cosita que me quedó pendiente, que no les dije, que hay que tener en cuenta, es las comorbilidades, es decir, en los controles, controlar al paciente implica saber si van apareciendo nuevas enfermedades en el paciente, porque el paciente diabético no está exento a hacer un hipotiroidismo. ¿Está bien? Eso hay que lo aclaro porque, claro, me quedó eso. Es decir, vimos cuáles son los parámetros a controlar, pero ojo, tener en cuenta que el paciente puede hacer otros trastornos asociados a la diabetes. Nosotros nos abocamos a su diabetes, pero nos olvidamos que puede tener otra cosa. De repente hace un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, no sé, una enfermedad de las suprarrenales, no sé, lo que fuera, cualquier enfermedad que tuviera, que se asociara, o que es un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o lo que fuera, bueno, tener en cuenta que esas cosas también están y que pueden complicar el tema de la diabetes. Respecto de la alimentación del paciente diabético, bueno, ¿qué se les ocurre que podrán en términos, igual ustedes ya esto vieron, supongo yo, pero movemos un poquito el avispero. ¿Qué suponen que sería conveniente en un paciente que uno supone que tiene diabetes? Que no coma nada, le suspendemos la papa, la pasta y no sé cómo era. Controlar los hidratos de carbono, que los que comas sean más complejos que simples. Depende de la diabetes y el tipo de tratamiento que tenga, cómo los vamos a aplicar, si los vamos a dividir por comidas o si los vamos a dividir según la medicación. Depende del tipo de tratamiento respecto de que no entendí bien. Claro, respecto al tipo de tratamiento en cuanto a que si se maneja solo con dieta, si se maneja con antidiabéticos orales o si se maneja con insulina, y depende de qué insulina. La realidad es que vos tenés que controlar que no tenga ni hiper ni hipoglucemia, que esté lo más controladito en el medio, de acuerdo si tiene tratamiento con insulina, no con insulina, y etcétera. Si vos no le das ningún hidrato de carbono, lo matás, si le das mucho, lo matás también, así que es como de un control, básicamente. Bueno, hidrato de carbono, la idea es que un paciente, ¿qué tiene que comer un paciente diabético? ¿Cómo le harían un paciente diabético? Yo tengo 3 palabras para la dieta del paciente diabético. Con 3 palabras defino la dieta para el paciente diabético. Y ya lo he hecho con los pacientes diabéticos, cuando tenía el geriátrico, ahora no tengo, pero tenía el geriátrico y lo usábamos en el geriátrico, este método. 3 palabras. Dieta para, le voy a poner 4 porque queda mejor con 4. Dieta para diabéticos. Para seres humanos. Dieta para seres humanos. Personas, claro. ¿Se entiende? El diabético, nosotros le damos de comer lo mismo que comían los demás. Ahora, el tema era lo que comían los demás. ¿Qué comían los demás? Dieta para seres humanos. Entonces, si comemos dieta para seres humanos, en términos generales, la glucemia la mantenemos. ¿Y qué come un ser humano? Hidrato de carbono, proteínas y grasa. Bueno, y si lo tengo que decir en vez de en molécula. No ultraprocesados, o sea, Dale, comida de fruta y verdad, verdura. básicamente. O sea que fruta, come verdura. Fruta, verduras, cereales, carnes, lácteos. Trombo. Pollo, pescado, carne, lácteo. ¿Qué come eso un ser humano? Es lo que come fruta, verdura, carne, pollo, pescado. Es lo que come un ser humano. Y cuanto más parecido a la preparación sea a lo natural, mejor. ¿Se entiende? Ese es el secreto. Bien, después cada uno hará las cuentas de lo que tiene que hacerle a su paciente y todo lo que quiera. Por supuesto, tendremos que tener en cuenta el tipo de grasa, si es saturada o insaturada, si le estamos dando más hidrato de carbono complejo, que mejor, todo lo que ustedes quieran. Pero si el paciente come dieta para humanos, yo les aseguro que mantiene las glucemias normales. ¿Está bien?
por ahí alguno necesita algún medicamento asociado, pero eso es así. Si ustedes le dan al paciente carne, pollo, pescado, nada, el paciente come la dieta que come una persona normal, lo que debiera comer una persona normalmente, entonces van a tener la mitad del problema solucionado. ¿De acuerdo? La experiencia me lo dice, porque no es que tenía a uno, tenía varios y comían lo mismo que los demás. ¿Está bien? Bueno, lo mismo hago con mi paciente. Lo que pasa con los pacientes es que uno tiene, ¿cuál es el tema? El tema es que uno no tiene el control sobre lo que va a comer esa persona. Porque si usted, vos me decís, bueno, sí, vos comés esto, hacé dieta para humanos, y el tipo sale y se come un chocolate. Bueno, está bien. Ojo, también comían chocolate los pacientes diabéticos, pero no todos los días. También pueden comer un helado, pero no todos los días. ¿Está bien? Entonces, El tema está en la educación que le des al paciente. Por supuesto, pero el problema del paciente diabético es que la educación lleva mucho tiempo. Ese es el único problema. La educación lleva mucho tiempo. Especialmente en un diabético tipo 2. En un chico diabético tipo 1 por ahí aprende porque va aprendiendo. Pero en un diabético tipo 2, que arrancó con su diabetes a los 55 años, ya tiene su vida hecha. ¿Cómo le cambiamos la vida? ¿Con un papelito que diga lo que tiene que hacer? La mayoría no puede hacerlo. O le cuesta mucho hacerlo. Bueno, pero cuando uno tiene controlado al paciente, porque está en un geriátrico, por ejemplo, entonces el paciente no decide lo que come, porque le viene la comida en el plato. Entonces, nada, ahí le viene la comida y listo, come lo que le están dando. Entonces ahí uno puede controlar y puede ver perfectamente cómo con la dieta se puede controlar de forma espectacular. Por supuesto que hay pacientes que por más que uno le dé dieta, necesitan una regulación. Por ahí necesitan una sulfonilurea, una biguanida. Principalmente las biguanidas son lo que más se utilizan. Las biguanidas son, principalmente lo que utilizamos son sulfonilureas. Las sulfonilureas, que son, la más común de todas es la metformina. ¿Está bien? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven las sulfonilureas? ¿Qué hacen? ¿Sirven en un diabético de tipo 2 las sulfonilureas? ¿La metformina sirve en un diabético de tipo 1, perdón? No. No, porque no tiene insulina. Porque no puedes manejarla si no la tiene. Exacto. ¿Qué hacen las sulfonilureas? Las sulfonilureas estimulan al páncreas para que fabrique un poco más de insulina y sensibilizan a los receptores para que capten más la insulina. Y a su vez inhiben parcialmente la gluconeogénesis por parte del hígado. Por eso, digamos, son de lo más común en el uso, y bueno, de las cosas, de lo más común. Hoy en día aparecieron unos medicamentos que disminuyen la absorción de glucosa, y entonces, bueno, por ahí tienen una utilidad, no se usan solos, pero sí tienen buena utilidad combinados con las sulfonilureas. Entonces ya ustedes ven preparados que vienen por ahí con vildagliptina, que reduce la absorción de glúcidos, y con metformina. Por ejemplo, esperen un segundito. Profe, ¿le hago una pregunta? Cuando vuelva. Estos preparados. Profe, Ahí tiene un ejemplo. Sí, ¿qué? tengo una pregunta. ¿La metformina se usa para quizás un diabético y también para una insulina resistente? Se puede usar para la insulina resistencia. Hoy en día igual entendemos que la metformina incluso se está usando para otras cosas. La metformina se está usando incluso como método como reduce las glucemias. Es anorexígena, ¿no? Exactamente. Se está usando para bajar de peso, eso era la palabra que quería usar, pero quería quería dar vuelta al asunto, pero sí. Se está utilizando para disminuir el peso corporal. Pero ¿Por qué? Profe, le hago otra consulta. Bueno, no, después. ¿Por qué se está usando para disminuir el peso? porque tiene propiedades anorexígenas, porque reduce la disponibilidad
de glucosa mejorando la utilización de la misma, entonces no la almacenás y no haces tanto lípido de la glucosa. Y como no tenés tanto hambre, come menos y entonces supuestamente... ¿Pero se la va a hacer una persona que no es insulino resistente para que baje de peso? Y se está usando en personas... ¿Y tarde o temprano no te puede desencadenar Normal. otra cosa? ¿Cómo? ¿Tarde o temprano eso no te puede desencadenar otra cosa peor? Bueno, se supone que no Vamos son... viendo. No, claro, claro, así se trata la cosa. Por otro lado, se usan tratamientos no muy prolongados. Entonces vos utilizás la medicación en un tratamiento de unos meses y se supone que, bueno, pero eso está Vamos viendo. en estudio. Yo, nada, está en estudio y se está usando, pero por ahora yo No lo recomiendo. no todavía, yo no lo recomiendo todavía. Yo entiendo que para bajar de peso hay cosas que pueden ayudar. Sí, la dieta y el ejercicio. La dieta y el ejercicio, digo, pero desde el punto de vista farmacológico hay cosas que pueden ofrecer cierta ayuda en tratamientos cortos y para pacientes especiales. La utilización de drogas no sirve en pacientes comunes simplemente porque los pacientes están buscando una cosa distinta de la que uno les quiere ofrecer. O sea, ¿qué es lo que le quiere ofrecer uno al paciente? Algo que le dé una mano para que haga algo que le está costando hacer. Pero el paciente está pidiendo otra cosa, está pidiendo que le den una mano para hacer lo que no está dispuesto a hacer. ¿Se entiende? Es como el que quiere dejar de fumar y dice, bueno, hice 1000 tratamientos y no le dan en la tecla. La única tecla que hay es que si vos no tenés ganas de dejar de fumar, nunca vas a dejar de fumar. No lo vas a hacer. Entonces, Profe, ¿le hago una consulta? sí. En relación al edulcorante, ¿tiene algún efecto en la glucemia? O sea, porque leí varias cosas que sí, que no, y no Se sé. supone que no, y igualmente no todos los edulcorantes son iguales. Hay distintos edulcorantes, pero de todas maneras, la idea es que se supone que en general no Pero no tendría... tiene como o sea, como en la sensación, en los nervios, en los disparadores o algo así, que no sean netamente glucemia, sino como que fomenta ciertos mecanismos. Sí, pero no hay nada especial. Yo no recuerdo por ahora nada especial confirmado, con lo cual podamos pisar fuerte para decir edulcorante sí, edulcorante no. Igual no son todos iguales, no todos los edulcorantes. O sea, hay distintos tipos de edulcorantes. Sí. Entonces, por ahí no es lo mismo hablar de unos que de otros. Pero no hay nada que yo recuerde. Lo voy a mirar a ver si hay algo nuevo que yo no. Es decir, a uno le van quedando cosas en la cabeza y va renovando en la medida que van apareciendo datos nuevos. No tengo algún dato nuevo que me diga que el edulcorante es modificador de glucemias o modificador del manejo de la glucosa. ¿Está bien? Pero lo busco para ver qué pasa al respecto. Lo busco en artículos, a ver qué dicen artículos respecto de eso. Buenísimo. Lo voy a buscar ahora cuando terminamos de la charla voy a mirar eso. Dale, muchas gracias. Y ya lo estoy anotando para no olvidarme, porque termina la charla y ya me olvidé cómo me llamo. Espérate. Edulcorantes y glucemia. Perfecto. Les decía entonces que, entonces, nada, no, todo venía comentario de que existen medicamentos que pueden modificar las glucemias, claro, como las sulfonilureas, que son las más usadas. Les mostraba esto, ahí está, porque les quería mostrar esto. ¿Ven? Esta es la asociación, no importa la marca, ¿ven? Vildagliptina con metformina. Esto es lo que se usa actualmente. ¿Ven? Esto, van a ver que muchos pacientes toman cosas como esta. Este se llama Somarismet, pero puede ser el Galbusmet o cualquiera. Todos estos que vienen con met son generalmente vildagliptina, que son inhibidores de la absorción de la glucosa, son inhibidores de la absorción de la glucosa, y entonces, bueno, nada, no sé a qué venía eso porque me olvidé, me fui no sé de qué estábamos hablando, pero bueno.
lo que les decía entonces. Hablamos de los 3 pilares básicos. Sí, de la la medicación. dieta. La dieta, Actividad bueno, física. por eso, en la dieta, ustedes, nada, van a tener dieta, porque van a ver dietas, pero la sugerencia de lo personal, de la experiencia personal, y por supuesto basado no en mí, o sea, no es que yo inventé esto, esta dieta, ni tampoco estaban en un para ti, es decir, lo único que uno hace es unir los cabos y ver entonces estas cosas, si uno dice, bueno, lo que tiene que comer el paciente son, no sé, hidratos de carbono complejo, entonces vamos a darle fruta y vegetales. Si tiene que comer ácidos grasos que tienen insaturados o poliinsaturados, le vamos a dar pescado. Entonces va a comer pescado 2 veces, 3 veces por semana, va a comer fruta, verdura todos los días, tienen que comer fruta y verdura. Vamos a darle la carne desgrasada para sacarle la grasa saturada. Entonces, eso se traduce en dieta real, ¿se entiende? Entonces, el paciente puede comer de todo. Si uno le empieza a caer los fideos, también puede comer fideos, pero no puede comer fideos todos los días. Entonces, si yo lo tengo más o menos controlado y quiere comer fideos, no le voy a dar un plato de fideos por semana. ¿Por qué no le voy a dar un plato de fideos por semana? ¿Está bien? E incluso puede comer 2 de acuerdo al manejo que tenga el paciente, porque después cada paciente tiene un manejo particular de su glucemia. No es lo mismo un paciente que hace glucemia, terrible glucemia, que no tiene prácticamente insulina y nada, y otro paciente que sí, que maneja glucemia más baja, o sea que no es exactamente lo mismo. Y por Profe, una supuesto, pregunta, por ahí es una barbarazada, pero ¿vio el tema del satial? ¿cómo? Puede ser que el tema del satial, Tema vio que hay de... gente que toma satial food, que es para inhibir la absorción de carbohidratos. Ah, sí, bueno, Eso para un diabético, por ejemplo, ¿podría ayudarlo? todo lo que sirva, lo que pasa es que estamos en lo mismo de siempre, y es que todo depende de qué es lo que va a pasar con ese diabético, porque si el diabético, porque el problema es con los medicamentos, con las sustancias que uno suministra, bueno, lo mismo, la vildagliptina, si uno le va a dar la sustancia, porque el paciente está buscando una cosa distinta de lo que uno le quiere dar. Es decir, uno le está dando, no estaba guardando la charla, si uno le está Y lo dando... que pasa es que busca el camino fácil. Claro. Claro, no aprende a comer. Bien y le decís, ponele satial. Obvio. Pero lo que pasa es que, ojo, también yo no soy el castigador de nadie, ojo, no es que yo soy el verdugo de nadie. Somos seres humanos y cada uno nos cuadra el zapato donde fuera. Es decir, no es que esto... no es que esto es una crítica para el paciente, porque no, nada. El paciente hace las mismas cosas que hacemos todos. Entonces el paciente, si uno le da algo que va a disminuir su glucemia y el tipo tiene que hacer menos laburo, y la lógica es esa. Y los pacientes piden eso también. No, dame eso que le dan a fulanito que baja ¿se entiende? Te dicen así los pacientes, porque es lógico, así te lo dicen. Por ahí, es más, cuanto más grande el paciente, más digamos, nada, el tipo es más expeditivo. Dice, no, yo quiero eso que toma fulano, que le baja, ¿se entiende? La glucemia y no tiene que moverse. No, está entendido que tiene que aprender a comer, sí o sí, pero en un bueno, caso como por eso, muy entonces... extremísimo, digo, no sé. Pero bueno, no, está bien, por eso, digamos, o sea, la utilidad va a depender de qué es lo que vos querés del paciente. O cómo es cuál es El objetivo. claro, vos vas a Está tener bien, que entendido. ver qué es lo que quiere el paciente. O sea, si vos me preguntás si tiene utilidad los inhibidores de la absorción de glucosa, por supuesto, de hecho se usan, es lo que te digo, la vildagliptina es uno, o la risoglitazona, o la liraglutida, o, bueno, no sé, hay varios, no es uno solo, hay varios. La sitagliptina, bueno, son todos inhibidores de absorción. Tienen otras acciones también porque modifican, porque esto lo hacen porque modifican el transportador de glucosa.
modifican los transportadores de glucosa en el intestino, se adhieren a los